Hola, bienvenidos nuevamente todos ustedes al canal de apoyo jurídico en YouTube. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Andrés Ballesteros. Doctor Carlos Andrés Ballesteros es abogado de la Universidad del Rosario, egresado tanto de la especialización como de la maestría en Derecho Administrativo de esa misma universidad. Adicionalmente, con el doctor Ballesteros poseemos una larga trayectoria de trabajo conjunto que va desde haber trabajado en la Corporación Excelencia en la Justicia en el año 2006, como adicionalmente haber trabajado durante la administración de Vivian Morales en la Fiscalía General de la Nación. Doctor Ballesteros, es un placer para mí saludarlo hoy. ¿Cómo está? Hombre, doctor, muchísimas gracias por invitarme. Yo saludo a todas las personas que van a tener la oportunidad de vernos por este medio. Bueno, muchas gracias. Como sé que el tiempo es corto, entonces vamos a arrancar directamente el grano. La razón por la que hemos decidido conversar hoy con el doctor Carlos Andrés Ballesteros es porque nos gustaría tratar un problema jurídico, pero que ha tenido una gran tergiversación desde la óptica política y mediática. Me refiero específicamente a toda la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial en Bogotá. Entonces, antes que nada, me gustaría arrancar por preguntarle a usted sobre lo siguiente. ¿Qué tan cierto es que la alcaldía, o más bien el alcalde mayor, tiene la posibilidad de aprobar o no aprobar el plan de ordenamiento territorial sin que haya sido aprobado por el Consejo? Bueno, doctor Pavón, primero que todo, después de saludarlos y agradecer nuevamente la oportunidad que me brindan en este espacio, quisiera arrancar por contarles lo siguiente. Un POT, que es un plan de ordenamiento territorial como sus siglas lo indican, es un acto administrativo que es expedido por la administración distrital, que tiene como objeto delimitar cómo va a ser utilizado el territorio y el uso del suelo en un determinado ente territorial. ¿Cuál es la finalidad del POP? Como todos sabemos, una de las finalidades que tiene la administración pública es precisamente gestionar el interés general. El interés general está identificado con múltiples escenarios. Uno de esos escenarios precisamente es el uso del suelo y el uso del territorio. ¿Para qué? Para que todos podamos convivir en paz. Por eso hay unos quienes han afirmado que el orden público, como ese concepto tradicional del derecho administrativo, hoy en día no solamente lo componen los elementos de seguridad, de salubridad, de moralidad y de tranquilidad, sino que también está compuesto precisamente por el elemento urbanístico. Y en ese elemento urbanístico viene todo este trasfondo de cómo se está organizado una ciudad, porque hay que pensar que las ciudades tienen que pensar en el futuro. ¿Por qué? Porque la tendencia es a crecer, la tendencia es a expandirse y por eso debe eso ser planificado por parte de la administración pública. Entonces el interés general aquí se representa por esa destinación del suelo. Por eso son tan importantes estos planes de ordenamiento territorial. Listo, pero entonces partiendo de eso que nos está diciendo que evidentemente estamos hablando de una función del Estado, esta vez a nivel territorial, planificador, ¿qué trascendencia tiene la expedición o no expedición de determinado POT? No hablemos de hablemos en términos abstractos. No, es muy importante para una entidad territorial poder tener a su disposición un plan de ordenamiento territorial debidamente aprobado. Aquí hay que señalarlo, es un acto administrativo que surge luego de ser presentado ante el respectivo consejo y es aprobado por el consejo, pero a iniciativa del alcalde, en este caso el alcalde distrital. ¿Por qué es tan importante? Porque es la manera como la ciudadanía, entiéndanse todos los que vivimos en la comunidad, vamos a hacer uso del espacio que tenemos como ciudad y como ente territorial. Entonces es algo que nos compromete a todos. Por eso es que un POD es tan importante para todos. Es importante para el que tiene negocios, es importante para el que simplemente vive y tiene su uso y su habitación en una residencia, por ejemplo.
ejemplo, quiere tener tranquilidad, que el espacio donde él viva no haya, por ejemplo, autopartistas o no haya estaciones de gasolina, en fin, a todos nos concierne de una manera u otra. Todos estamos aquí influenciados por lo que pueda disponer el POT. Bueno, antes de ingresar propiamente, digamos, al siguiente bloque, que ya va a ser la problemática jurídica, a mí me gustaría que por favor nos recuerde, para las personas que no están familiarizadas con el término de acto administrativo y más aún con los elementos del mismo, ¿qué es eso del acto administrativo? Porque hemos escuchado en sus respuestas hoy varias veces el término. ¿Qué es eso y qué lo compone o cómo sabemos qué elementos tiene? Para no profundizar en el tema ni entrar en disquisiciones jurídicas, porque la definición de acto administrativo es algo que lleva o que ha ocupado casi lo que lleva el derecho administrativo de vida, es un derecho joven, sí. Y usted puede encontrar múltiples definiciones de acto administrativo, pero simplemente para reducir el tema podríamos decir que es una manifestación de voluntad de la administración de manera unilateral en ejercicio de la función administrativa y que produce efectos en derecho. Eso es lo que se conoce de estricto rigor lo que es el acto administrativo. Pero para el entendimiento de todos, acto administrativo en este caso es una manifestación de la voluntad de la administración distrital de cómo va a estar diseñado el ordenamiento territorial en el ente territorial. Así de sencillo. Obviamente esa manifestación produce efectos jurídicos, porque esa es la connotación o el elemento característico y definitivo del acto administrativo. Acabamos de ver entonces una presentación general sobre qué es este tema del plan de ordenamiento territorial, en qué concepto o en qué marco, digamos, del derecho administrativo se mueve, y ya precisamos el tema de qué es un acto administrativo, es decir, por qué cuando estamos hablando del POT estamos hablando de un acto administrativo. Me gustaría entonces que ahora sí puntualicemos un poco frente a los elementos, porque al parecer, como lo vamos a desarrollar en algunos segundos, el problema del POT es un tema de la competencia para expedir o no expedir ese acto administrativo. Pero entonces, para no arrancar, digamos, por el final, me gustaría de pronto que lleguemos allá y nos cuente cuáles son esos elementos que contiene un acto administrativo. Pues, mi querido doctor, los actos administrativos se clasifican, tienen diversas clasificaciones. Una de las clasificaciones de los actos administrativos son los actos administrativos monocráticos y los actos administrativos colegiados. En este caso, un acto administrativo que proviene del Consejo Municipal o Distrital es un acto administrativo colegiado. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder ser expedido necesita cumplir una serie de procedimientos que están diseñados para estos cuerpos en particular. Entonces, así como en el Congreso de la República, en el Consejo, en los consejos y también en las asambleas existen unos manuales que establecen cuáles son las reglas que se tienen que tener en cuenta para poder emitir una decisión. En el caso de un consejo, la decisión final es un acuerdo, que también es un acto administrativo. En el caso de las asambleas, es una ordenanza, que también es un acto administrativo. Pero para que este acto administrativo tenga validez, necesita cumplir además con todos los elementos propios del acto administrativo. Los elementos del acto administrativo, si recordamos, son primero el elemento subjetivo, que es el que hace referencia a la competencia. En segundo lugar está el elemento objetivo, que es que hace referencia a la pregunta que es decir, al contenido del acto administrativo, es decir, a la decisión. Un elemento formal, que ahí es el tema aquí también que tiene mucha importancia, y es el conjunto de procedimientos que está establecido por el ordenamiento jurídico para que se pueda producir dicha decisión. También está un elemento causal, que son los fundamentos de hecho y de derecho que motivan la expedición del acto. También está el elemento finalístico, que responde a la pregunta ¿para qué? Es decir, lo que busca el acto administrativo como tal. Y hay otro elemento que se identifica más para las facultades discrecionales, que es el elemento de mérito. Pero digamos que aquí, en este caso en particular, ese acto administrativo debe estar sustentado en todos estos elementos que acabamos de decir. Pero aquí hay una especial connotación en dos de esos elementos, ¿cierto? Te he hablado entonces de que hay, digamos, un problema frente a todos estos elementos, particularmente en dos: el elemento formal, es decir, el conjunto de procedimientos que sirven o deben surtirse para producirse el acto administrativo, y el tema de la competencia, es decir, quién puede
expedir el acto administrativo. Me gustaría un poco que arranquemos por el segundo, por el elemento formal, porque quizás nos permite explicar un poco el por qué el tema de la competencia es relevante. ¿Cómo ve usted, digamos, todo lo que se ha dicho sobre el procedimiento de expedición de ese acto administrativo? Y más bien concreto la pregunta. Se ha dicho que la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues, no esperó a que se surtiera todo el trámite ante el Consejo y que, obviando, digamos, ese trámite formal, decidió expedirlo unilateralmente el alcalde mayor. ¿Qué trascendencia tiene el que se haya surtido o no ese trámite o cómo lo ve usted? Pues le tengo que manifestar de la manera más sincera que no conozco al detalle qué fue lo que pasó con la aprobación del POP. Pero lo que sí le puedo decir es que, como en este caso, como en muchos otros casos, aquí hay una colaboración armónica de dos entidades. Por una parte está el distrito y por otra parte está el consejo. ¿Por qué colaboración armónica? Porque la regla general o la normalidad de las situaciones es que la iniciativa provenga del alcalde y sea aprobado por medio de acuerdo por el consejo distrital. En el seno del consejo, como le decía, hay un conjunto de procedimientos que se deben surtir para poder ser aprobado. Si el consejo decide, por ejemplo, presentar ponencia negativa y archivar la iniciativa, pues sencillamente no se produjo el acto administrativo del acuerdo como tal. Sin embargo, el tema de la competencia, también aquí el elemento donde surge la discusión, es porque precisamente se está contemplando en algunas normas que si en los casos, en los eventos en que el Consejo no le dé debate a esa iniciativa, podría eventualmente el alcalde, estaría facultado el alcalde para poder decretar. Entonces, unilateralmente, pero ahí viene el asunto de la competencia. ¿Por qué se dice que el tema es de competencia? Pues mucho se ha dicho desde el escenario político y le reitero que no tengo ningún tipo de apreciación sobre ese tema desde ese escenario, pero por el conocimiento general que tengo del derecho administrativo puedo deducir que aquí el problema es si el alcalde tenía la competencia para poder expedir el POD una vez fue fallido, resultó fallido su tránsito en el Consejo. Esto tiene que ser muy sencillo y muy claro, y hay que ver qué es lo que realmente dice la norma. Pues si la norma lo que establece es que una vez intentado el trámite y que resulte fallido, pues el tema es muy abierto. Pero si la norma lo que consagra es que lo que debe suceder en el Consejo es que el Consejo por omisión no lo vote o no lo debata, ya es otro escenario. O si la norma lo que consagra es que si el Consejo o que esa posibilidad o la facultad la tiene el alcalde solo en el único escenario en que el Consejo no lo haya votado, es decir, que ni siquiera lo haya debatido en ese escenario. Eso va a ser lo trascendental en este escenario de discusión, es lo trascendental. ¿Por qué? Porque aquí lo que tiene que dirimir el juez contencioso administrativo finalmente es si realmente fue archivado, si realmente fue debatido, si no fue debatido, y si en ese escenario que pasó previo, pues el alcalde podría hacerlo unilateralmente. Mucho se ha dicho de estos temas de arbitrariedades, que hay una especie de abuso de la autoridad por parte del alcalde sin tener o sin pretender realizar ningún tipo de juicio. Pues simplemente esto lo podemos contextualizar. El derecho administrativo, que no es otra cosa el derecho administrativo, sino el derecho propio del Estado de Derecho. Es decir, es el que limita las actuaciones de la administración pública. Entonces, toda actuación de la administración pública debe estar fundamentada en la ley y tiene límite en la ley. Recordando que la Constitución misma nos dice Sí, que la claro. administración, a diferencia de los particulares, solo puede hacer aquello que le es facultado o ordenado por la ley misma, ¿no? Precisamente el artículo 6 de la Constitución consagra lo que ha sido denominado la vinculación positiva del legislador. Entonces la administración pública está facultada es para hacer lo que el ordenamiento jurídico le ha habilitado a hacer, aunque existan facultades discrecionales, aunque no creo que en este momento, que en este tema esté estricto senso el tema de la discrecionalidad, pero puede ser un tema que en un futuro pueda salir a flote para alimentar la discusión jurídica. Pero palabras más, palabras menos, lo que aquí se debe tratar de dirimir
es si el alcalde podía o no podía hacer. No son escenarios, pues, que uno diría completamente exóticos. El tema de los planes de desarrollo, en los temas presupuestales también existe alguna figura que ha sido denominada por algunos como dictadura fiscal, pero realmente es una especie de habilitación a la administración más por la negligencia o por la omisión del Consejo que por la negativa del Consejo. Entonces aquí se abre un debate bastante interesante que estaremos, claro, está muy pendiente de cómo se ha resuelto el juez contencioso, quién es el que en últimas va a dirimir este asunto tan interesante. Me gusta un poco que hemos asumido aquí una postura del debate en abstracto y ha hecho usted una precisión que es importante reiterar, y es que este tipo de discusiones que realizamos aquí en nuestro canal de YouTube no son discusiones de carácter político, sino son debates de carácter jurídico. Entonces, esa especulación sobre cómo interpretar la norma no implica necesariamente que nos guste o no nos guste determinada postura política. Doctor Ballesteros, muchas gracias por la precisión. Antes de ir a nuestro siguiente bloque, que ya es el tema del control jurisdiccional, sí me gustaría que precisáramos un poco ese concepto de la dictadura fiscal que parece sumamente importante y que entre otras nos permitiría entender por qué en algunos casos pues el alcalde puede unilateralmente o más bien por sí mismo, sin haber pasado o contar con el beneplácito del Consejo, expedir un acto administrativo. Sí, lo que sucede es que los escenarios jurídicos en este país trascienden al escenario noticioso y mediático, entonces las discusiones son más bien puestas en esos términos. Por eso es importante tratar de deslindar los argumentos y los escenarios de discusión. Pues aquí el escenario de discusión completamente es si el ordenamiento jurídico prevé estas situaciones, pues hay que ir directamente a las fuentes para ver si realmente eso pasa o no pasa. Digamos que mucho se ha dicho que los consejos municipales y la asamblea son coadministradores del respectivo alcalde o del respectivo gobernador. Pues sí, son corporaciones públicas elegidas popularmente, igual que el alcalde, igual que el gobernador. Por eso también es el llamado a toda la ciudadanía a que sea consciente cuando eligen concejales, cuando eligen diputados o cuando eligen ediles, porque van a representar la voluntad popular y van a interactuar con el respectivo alcalde o el respectivo diputado. Y si hay instituciones que pueden habilitar o que habilitan al alcalde a tomar decisiones de manera unilateral, digamos, pero son instituciones que están previstas, estricto sensu, por el ordenamiento jurídico. Entonces, uno no podría en este tipo, sería peligroso hacer interpretaciones extensivas de otras figuras para este caso en particular, porque como usted muy bien lo acotó, el artículo 6 de la Constitución establece el tema de la vinculación positiva. Muchos han creído que la discrecionalidad es un tema ajeno a la vinculación positiva. No, es completamente errada esa posición, porque precisamente la discrecionalidad es un poder jurídico, es decir, es la propia norma que habilita al funcionario a obrar o a ejercer una facultad de manera discrecional, es decir, todo tiene su fundamento en el ordenamiento jurídico. Entonces, cualquier argumento que vaya a ser puesto en consideración del escenario jurídico, procesal o contencioso administrativo, pues debe estar consagrado en la norma. Va a ser muy difícil tratar de argumentar algo que sea vía interpretación o vía extensión o vía analogía. El tema de la competencia, como lo dicen los tratadistas y los estudiosos en el tema, la competencia debe ser explícita o razonablemente implícita. Y en estos términos aquí tiene que estar la norma que posibilite. Yo pienso que es un escenario que se va a resumir a esa discusión jurídica, lejos de polemizar si fue presentado por esta administración del alcalde Petro, si lo presentaron las demás. No, es un tema que va a ser estrictamente jurídico, pues para mi modo de ver el asunto. En el bloque anterior usted nos estaba manifestando, digamos, dónde estaría el problema desde el punto de vista de qué es lo que vamos a discutir eventualmente, y nos habló de la competencia y nos habló también del tema formal de procedimientos. Me gustaría un poco que nos fuéramos al ámbito del control, digamos, judicial o jurisdiccional y nos cuente un poco qué podría hacer un ciudadano que considere que ese plan de ordenamiento territorial
está mal aprobado? Pues está principalmente en medio de control de la simple nulidad, por lo que se conocía en el antiguo código como la acción de simple nulidad. Es una acción que es pública, cualquier ciudadano puede acudir a la jurisdicción y demandar, porque es un acto de contenido general. De igual modo, también está establecida la acción de nulidad por inconstitucionalidad, que ya, como su mismo concepto lo establece, pues es por razones de incompatibilidad del acto administrativo con la norma de normas. Ya no es solo frente a los aspectos legales, que son los que circunscriben la primera medio de control que mencioné, sino que ya esto se expande. Digamos, muy seguramente alegarán violación a la libertad de empresa, a la libertad económica, en fin. Pues, hay muchos argumentos que están también en el escenario constitucional, y también esa es una acción pública. Por eso les decía, la máxima garantía que tenemos nosotros los ciudadanos es que tenemos un cúmulo de medios de control, de acciones que podemos acudir a los diversos jueces, a las diversas jurisdicciones, para poder ver cómo impugnamos, en este caso particular, las actuaciones de la administración pública. ¿Qué tan problemático ve usted el hecho de que las decisiones de la administración sean sujetas a control? No, para mí eso no es nada problemático. Para mí esa es la mayor garantía que puede haber. Con gran tino decía algún tratadista que el derecho administrativo no es solo el derecho, no es solo el conjunto de normas y principios que estudian las prerrogativas de la administración pública, sino también el conjunto de normas y principios que estudian las garantías de los ciudadanos. Por cada prerrogativa, paralelamente, hay una garantía en favor del administrado. Es un peso y un contrapeso. Es la mayor demostración de la democracia y del Estado de Derecho. Entre más controles existan a la administración, pues es mejor. No es un control, como lo señalábamos anteriormente, que impide la actuación administrativa. En este caso, pues el decreto está vigente, pero que sí en últimas lleva a que sea el escenario jurisdiccional el que decida si se desvirtúa o no la presunción de legalidad. Entonces ese es el escenario esencial del derecho administrativo, por lo cual yo no le vería ningún tipo de inconveniente al tema. Es más, pues todo, más bien lo vería todo desde el punto de vista positivo más que negativo. Perfecto. Bueno, al doctor Carlos Andrés Ballesteros le damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Sé que hay muchos temas problemáticos en derecho administrativo que hemos dejado por fuera. Hemos querido tratar un tema, digamos, actual, pero desde ya lo invito para que en una próxima oportunidad podamos discutir alguno de estos temas próximamente, también para que la gente que nos está observando pues pueda compartir con nosotros estas discusiones, doctor Ballesteros. Hombre, gracias, doctor Pavón, nuevamente por esta invitación, y con el mayor gusto aquí atenderé próximas invitaciones que me hagan, y con el mayor gusto trataremos otros temas del derecho administrativo que son muy interesantes, y que es justo tratarlos en unos escenarios estrictamente jurídicos. Como todo, tienen posiciones a favor y posiciones en contra, pero podemos siempre elaborar o desarrollar una discusión bajo unos entendidos y bajo unos parámetros objetivos en la discusión del derecho administrativo. Muchas gracias a todos ustedes. Les recordamos que en caso de existir alguna inquietud o alguna pregunta al doctor Ballesteros, nos pueden contactar a través de nuestra cuenta de Twitter @apoyojurídico13, o si no, a través de nuestra página web www.apoyojurídico.co. Los esperamos la próxima semana con una nueva entrevista, una nueva discusión. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.